tenemos aquí para empezar una arteria importante que pasa por la cara, es justamente la llamada arteria facial, acompañada de su vena, la vena facial. Y un nervio, que es el nervio que da acción a todos los músculos que hemos estudiado en la cara, los músculos de la médula facial, que es el nervio facial. Empezaremos viendo entonces a la arteria facial. Para hablar de estos aspectos, el origen, es donde comienza su trayecto, por dónde va, la terminación, donde termina, y la distribución, las ramas que da la arteria facial. Y toda vez que estudiemos una arteria, nos vamos a basar en este pequeño ordenamiento: origen, trayecto, terminación, ramas de distribución. Hablemos del origen. Veamos, nuestro primero, esta es la arteria facial. Toda esta. Desde aquí hasta el ángulo interno del ojo. ¿Dónde se origina? Se origina en el cuello, la arteria facial. No comienza en la cara directamente. Se origina aquí en el cuello. En una zona que se llama el triángulo carotídeo, porque aquí están las arterias carótidas. Ahora, ¿de dónde sale, de dónde nace la arteria facial? La arteria facial es una colateral de esta arteria, de la arteria carótida externa, que es esta arteria que va por el cuello. Una vez que se origina, ahora veamos el trayecto, el recorrido que tiene la arteria hasta su terminación. Sale, vean, de la parte anterior de la carótida externa, se dirige por el cuello a la región donde está la glándula submaxilar, bordea a la glándula submaxilar. Luego llega al borde inferior de la mandíbula, y a ese nivel es donde recién penetra en la cara. Y en el hueso, cuando hemos hablado del borde de la mandíbula, hemos dicho que hay un pequeño canal llamado el canal facial, huella de la arteria facial. Pues aquí es donde deja su huella la arteria a nivel del hueso. Una vez que entra en la cara, vean, se dirige hacia arriba, hacia adelante, se aproxima a la comisura labial, al ángulo de los labios. Luego sigue subiendo y va por el borde lateral de la nariz, por el surco que separa la nariz de la mejilla, por el surco nasogeniano, y termina en el ángulo interno del ojo. Es ahí donde termina la arteria facial. Ese es todo su trayecto. En sus relaciones importantes, a nivel del cuello, la arteria facial está en relación con la glándula submaxilar, a la cual además le va a otorgar ramas para su nutrición. A nivel de la cara, se va a relacionar con el músculo macetero primero, que queda inmediatamente delante del macetero. Luego pasa por encima del músculo buccinador. Vean, este es el buccinador. La arteria pasa por encima y a su vez, a nivel del labio superior, ya la arteria va cubierta por los músculos dilatadores que se encuentran a este nivel: el elevador común, el elevador propio del labio, el cigomático mayor, el cigomático menor, que están sobre la arteria facial. Otra característica de la arteria facial, vean, en la cara realiza un trayecto a manera de arco, no es un trayecto rectilíneo, sino es arqueada y un tanto sinuosa, tiene algunas curvaturas en su trayecto. Esa es la disposición desde el origen, su trayecto y su terminación en la arteria facial. Ahora veamos las ramas. La arteria facial da 8 colaterales, 4 en el cuello y 4 en la cara. Las colaterales en el cuello son la palatina inferior, la arteria pterigoidea, la arteria submaxilar y la arteria submentorial. Ahora las vamos a ubicar. Bueno, vean, esta es la arteria facial, les voy a mostrar la aproximación. Aquí está su primera rama, la arteria palatina inferior o palatina ascendente. Esta arteria, fíjense, sale de la facial, sube por el cuello profundamente y va a ir a terminar en el paladar, en el velo del paladar, en el paladar blando.
y ahí va a irrigar el paladar y la amígdala palatina. Es de la arteria palatina inferior o palatina superior. Luego tenemos la arteria pterigoidea, vean, es esta otra. Sale de la facial y se dirige aquí al músculo pterigoideo interno, principalmente. Ahí llega. Por eso el nombre de la arteria pterigoidea. Segundo. Tercera rama que da es la arteria submaxilar. Como aquí está, vean, bordeando, apoyada prácticamente la glándula submaxilar, pues la facial emite la principal arteria de nutrición para la arteria o para la glándula submaxilar. Y por último, y antes de entrar a la cara, todavía aquí en el cuello, emite esta arteria, la arteria submentoniana, que llega hasta debajo del mentón, por eso su nombre, va por debajo de la mandíbula, en el cuello, y nutre toda esta zona donde están músculos y otras partes blandas de la región submentón. Así que esas son las cuatro colaterales que da la arteria facial en el cuello: la palatina inferior, la arteria pterigoidea, la arteria submaxilar para la glándula y la submentón. Y ahora veamos las ramas que da aquí, en la cara. Las colaterales en la cara son la maseterina inferior, la coronaria inferior o labial inferior, la coronaria superior o labial superior y la arteria del ala de la nariz. Vamos a ir una por una. Fíjense, aquí está, esta ya es la arteria facial que es un trayecto por la cara, llega hasta aquí, al ángulo interno del ojo. La primera colateral que da en la cara es esta, la arteria maseterina inferior, porque viene a este músculo, al músculo masetero, pero por la parte de abajo. Por eso el nombre de maseterina inferior. Esta arteria es una accesoria para nutrir al músculo masetero, cuya principal arteria está aquí en la escotadura sigmoidea, la arteria maseterina. Bueno, primero. Luego tenemos otra, aquí, la arteria labial inferior o coronaria inferior. Vean, se origina cerca de la comisura labial, pasa profundamente por el labio inferior y llega hasta la línea media. Llegando a la línea media, esta arteria se anastomosa con la del otro lado y forma como un arco en el labio inferior, ¿no? En todo el labio inferior. Así que esta irriga todas las estructuras del labio inferior, desde la piel hasta la mucosa. La piel, el tejido celular, la capa muscular y la mucosa del labio están irrigados por la coronaria inferior o labial inferior. Se la llama coronaria por el hecho de que está formando ese arco a manera de una corona, como coronando al labio inferior. Luego tenemos este, vean que más bien va al labio superior, que se llama la arteria labial superior o coronaria superior. Igual, vean, se origina cerca de la comisura, pasa profundamente por el labio superior detrás de la capa muscular y de igual manera llega a la línea media. Y en la línea media también se anastomosa con su similar del lado opuesto. Forma otro arco, otra corona para el labio superior. Esta arteria, la coronaria superior o labial superior, si se prefiere, irriga por lo tanto a todo el labio superior, a todas las capas, desde la piel hasta la mucosa, y además da una pequeña arteria para la nariz, se llama la arteria del subtabique, que sube e irriga la parte inferior de la nariz, el subtabique nasal. Aquí podemos ver mejor, aprecien, esta es la coronaria inferior o labial inferior de un lado, esta es la del otro lado, y vean que forman un solo arco para todo el labio inferior. Y lo mismo con la coronaria superior, con la del otro lado, forman otro arco para el labio superior y por lo tanto forman esta especie de círculo arterial en el contorno de los labios, como coronando, por eso el nombre de coronarias. La arteria labial superior o coronaria superior da esta pequeña rama que es la arteria del subtabique, ¿no? Para irrigar la parte inferior del subtabique nasal. Y la última colateral en la cara de la arteria facial es esta, la arteria del ala de la nariz. Su nombre dice, se dirige hacia adelante e irriga toda la
ala, la punta y la parte lateral del ala. Así que estas son las 4 colaterales de la fascia lumbrical: la mesentérica inferior para el músculo massetero, la labial inferior o coronario inferior, la labial o coronario superior y la arteria del ala de la nariz. Y ahora por último veamos la rama terminal de la arteria facial. Vean, aquí está la arteria y termina aquí, en el ángulo interno del ojo. Por eso esta parte terminal de la facial se llama la arteria angular, porque está aquí en el ángulo interno del ojo. Y esta arteria angular, véanse, anastomosa, se une a una rama de la arteria que sale de la órbita, que es la arteria oftálmica. Así que aquí hay una anastomosis entre la oftálmica y la rama angular, que es terminal de la arteria facial. Y esta arteria irriga toda esta zona del ángulo interno del ojo, desde los párpados al músculo arterial celular, etc., de toda esta zona. Esa es la distribución de la arteria facial. Como toda arteria lleva sangre, el retorno debe realizarse por la vena. Y en este caso, si aquí tenemos a la arteria facial, entonces tenemos una vena que se llama la vena facial. La vena facial va a seguir un trayecto inverso a la arteria, es decir, comienza en el ángulo interno del ojo y termina en el cuello. A la inversa de la facial, que comienza en el cuello y termina en el ángulo interno. Bueno, ¿cómo se origina? Vean la vena facial. Se origina a través de una pequeña vena que llega desde la frente, vean esta, que se llama la vena preparata, se denomina así, esta pequeña vena. Y de la vena preparata se forma la vena angular, aquí en el ángulo interno del ojo. Y de la vena angular lo que continúa es la vena facial, recién. Entonces, sus orígenes están aquí entre la frente y el ángulo interno del ojo, con la vena preparata y la vena angular. Ahora, trayecto, vean por dónde va la vena facial. La vena facial va por detrás de la arteria, siempre. La arteria está aquí adelante y la vena va por detrás. Y fíjense que a diferencia de la arteria, ya no realiza tanto un arco, sino va un poco más, en un trayecto más rectilíneo. Por lo tanto, la vena facial va desde el ángulo interno del ojo, pasa por toda la mejilla, llega al borde inferior de la mandíbula y termina en la parte superior del cuello, donde se hace profunda y se une a otras venas. ¿A dónde lleva sangre la vena facial? Lleva sangre a una vena profunda del cuello, que es la vena yugular interna. Ahí va a ir a drenar sangre a la vena yugular interna. A veces llega directamente y otras veces primero se une a otras venas. A una vena tiroidea, a una vena virtual, a una vena faríngea, y a veces forman un solo tronco entre todas y recién termina con un tronco común en la vena yugular interna, pero siempre a la yugular interna. Ahora, ¿qué ramas tiene la vena? Porque las venas no dan ramas, reciben ramas, se llaman ramas afluentes. Sus afluentes de origen serían la vena preparata y la vena angular. Y sus afluentes colaterales son las mismas colaterales que da la arteria, es decir, la vena del ala de la nariz, la vena labial o coronaria superior, la coronaria o labial inferior, la vena masseterina inferior, la vena submentoniana, palatina, pterigoidea y la submaxilar. Cada una recoge sangre de la arteria respectiva para drenarla en la vena facial. Pero hay algo más. La vena facial, aparte de recibir toda la sangre que ha distribuido la arteria, recibe una carga adicional. ¿No? ¿De dónde? Que le llega de aquí, de la parte posterior de la cara, vean a través de esta vena, que es la vena alveolar. La vena alveolar recibe sangre del llamado plexo alveolar, que se encuentra detrás del hueso maxilar superior, que recibe sangre de todos los dientes superiores, las encías, gran parte de la mandíbula superior, y drena a la vena facial. A través de esta vena, vean que se llama la vena alveolar.
de tal modo que la vena facial no solo recibe la sangre que distribuyó la arteria, sino además la sangre de la vena alveolar que llega desde el plexo alveolar. Esa es entonces la característica de la vena y de la arteria facial. Aquí ven este esquema donde se aprecia la arteria que siempre está por delante con sus respectivas ramas y la vena facial, desde la vena perforata, angular, hasta su terminación perpendicular. Este es un preparado cadavérico donde se ha hecho una inyección de una sustancia colorante que después se endurece, y cuando se eliminan todas las partes blandas queda, vean, en los vasos sanguíneos el material inyectado, indicando la gran distribución que hay aquí de vasos. Aquí se ve la arteria facial y esta que es la vena facial. Bien, nuestro siguiente tema va a ser el nervio facial, pero antes de hablar del nervio yo quiero darles un prolegómeno de lo que significan los llamados pares craneales, que son todos los nervios que salen del cráneo, por eso se llaman pares craneales. Y como todos son dobles, o sea, de cada nervio uno derecho y otro izquierdo, son pares, por eso los llamamos pares. Y fíjense, los pares craneales son 12 pares. Son nervios que se originan en las estructuras del encéfalo y que salen a la superficie por los diferentes agujeros que hay, sobre todo en la base del cráneo. Y entonces, a esos son a los que llamamos los pares craneales. Estos pares tienen una característica de que cada uno de ellos tiene una función diferente. Unos son motores, es decir, llevan acción a los músculos. Otros son sensitivos, dan sensibilidad al lugar donde se distribuyen. Y algunos son mixtos, ¿no?, que tienen tanto acción motora como acción sensitiva. Y algunos de estos nervios inclusive son sensoriales, es decir, tienen que ver con los órganos de los sentidos. Ahora, de acuerdo a su función, se les da un nombre, pero también se les asigna un número. Así que veamos. El primer par craneal se llama nervio olfatorio. ¿Qué tipo de nervio será este? Sensitivo. No es sensitivo. No. Sensorial, porque tiene que ver con uno de nuestros sentidos, el sentido del olfato. No, sensitivo. Así que este es un nervio sensorial. Primer par. Este nervio está distribuido en la mucosa nasal y de ahí lleva la información hasta el cerebro, a la corteza cerebral, la información olfativa. El segundo par craneal es el nervio óptico. Este es el que distribuye sus ramas en la retina del ojo para que podamos tener la capacidad de la visión. ¿Qué tipo de nervio será? Sensorial, lo que tiene que ver con el sentido de la vista, así que directamente. El tercer par craneal se llama nervio motor ocular común. Vean, su nombre dice, este es un nervio motor. ¿Por qué? Porque se distribuye en la mayoría de los músculos que mueven el ojo, que mueven el globo ocular. Nosotros, ¿cómo podemos mover el ojo? Podemos moverlo arriba, abajo, afuera, adentro, y podemos moverlo de manera circular. Entonces, en el ojo hay músculos llamados el recto superior, el recto inferior, el recto externo, el recto interno, el oblicuo mayor y el oblicuo menor, que le permiten el movimiento. La mayoría de esos músculos están inervados por el tercer par craneal, por eso llamado motor ocular común, el mismo nervio para par. El cuarto par es el nervio patético. También es un nervio motor y está distribuido solo en un músculo del ojo, en el oblicuo mayor del ojo, para una acción que tiene que ver cuando dirigimos el ojo hacia afuera y hacia arriba, cuando decimos está volcando la mirada, ¿no es cierto?, una persona, cuando los ojos se van atrás y arriba. Por eso se lo llama patético, porque da en la apariencia como cuando una persona se está desmayando o está muriendo y los ojos se le ponen blancos. Esa es la acción de un
del cuarto par. El quinto par, el nervio trigémino, que es al que ustedes le van a tener mucha atención porque tiene que ver en su totalidad con la distribución en la odontología, el nervio trigémino. Este es un nervio mixto, es sensitivo y es motor. Da inervación sensitiva a toda la parte anterior de la cabeza, tanto el cráneo, la mandíbula superior y la mandíbula inferior en la cara, superficial y profundamente. Toda la sensibilidad que percibimos, ustedes se tocan donde sea, están incitando las fibras del nervio trigémino. Y desde luego de los dientes, de las encías, etc., depende la sensibilidad a partir del quinto par. Pero también es motor. Algunas ramas del nervio trigémino están destinadas a los músculos masticadores. Así que todo este nervio tiene que ver con el área odontológica. Si tuvieran que hacer una anestesia, por ejemplo, una anestesia local para un procedimiento odontológico, tienen que conocer al dedillo, ¿no?, la distribución de las diferentes ramas del nervio trigémino. Así que a este nervio le vamos a asignar un importante tema del contenido de nuestra asignatura. El sexto par es otro nervio para el ojo, el nervio motor ocular externo. Este también es un nervio motor y está destinado a un solo músculo del ojo, que es el recto externo, que nos permite dirigir la vista hacia el ojo. El séptimo par, que es el nervio que vamos a estudiar a continuación, es el nervio facial. Es un nervio motor, pero que va acompañado de una fibra sensitiva del nervio intermediario, de tal modo que al final se transforma en mixto. Pero esencialmente el séptimo par es el nervio motor, el facial. El octavo par se llama nervio auditivo, hoy en día conocido más específicamente como nervio vestíbulo coclear, porque este nervio tiene dos funciones, no solo de la audición, que sería la parte coclear, la que está en el caracol del oído interno, sino del equilibrio de la parte vestibular. Así que el octavo par tiene que ver con las funciones de la audición y del equilibrio. Y por eso hoy en día se le llama nervio vestíbulo coclear, pero conocido habitualmente como el nervio auditivo, el octavo par. Luego tenemos el noveno par, el nervio glosofaríngeo. Este también es un nervio mixto, es motor y es sensitivo. Por su nombre, vean, gloso está destinado sobre todo a la lengua y a la faringe, pero además de la lengua y la faringe se distribuyen otras estructuras del cuello y de la cabeza, con ramas motoras o ramas sensitivas. Este nervio también está conectado a una parte sensorial que tiene que ver con el sentido del gusto, con la inervación de la lengua. Luego tenemos el nervio vago, que es el décimo par craneal. ¿Vago qué significa? No hace nada. ¿Ah? Pagacho. ¿Qué significa vago? Cuando ustedes usan el término vago, aquí le dicen vago. Que no hace Aquí nada. no hace nada. Que no estudia. Ese era flojo. ¿Vago qué significa? Al que no quiere obedecer. ¿Mm? Al que no quiere obedecer. Tampoco. Eh, Será un rebelde. Vago, está en el término, vagabundo. ah, Eso quiere decir, vago quiere decir vagabundo. ¿Y por qué le han puesto este nombre a este par? Porque ramas del décimo par están en todo el cuerpo. A donde vayamos encontramos ramas del nervio vago, vagabundo. En la cabeza, en el cuello, en el tórax, en el abdomen, en las extremidades, están ramas del décimo par, el nervio vagabundo vago. Se lo denomina también como el nervio parasimpático, que es el antagonista del sistema simpático, del sistema nervioso. El nervio vago es un nervio mixto, es motor, es sensitivo y además es neurovegetativo, tiene que ver con las acciones parasimpáticas precisamente, el antagonista del nervio simpático. Por ejemplo, las ramas del vago que van al corazón frenan la frecuencia de latidos cardíacos. Si el corazón está latiendo a 60,
Se activa el valgo, empieza a bajar a 55, 50, 45, 40 y puede llegar a un paro cardíaco, inclusive si está muy activado el nervio vago. ¿Por qué? Porque se está oponiendo a la acción del simpático, que es el que más bien aumenta la frecuencia cardíaca. Esa es la acción neurovegetativa del nervio vago, antagonista del simpático. Luego tenemos el 11º par craneal, el llamado nervio espinal. Este es un nervio motor, eminentemente motor. Y el nervio espinal está destinado solamente a dar acción a los músculos del cuello, a varios músculos del cuello, entre ellos el externo, el trapecio, que están inervados por el 11º par craneal. Y el último par, el 12º par craneal, es el nervio hipogloso mayor, o llamado simplemente nervio hipogloso, porque este nervio está destinado a dar acción motora a los músculos de la lengua, ¿no? Así que es un nervio eminentemente motor, nada más que motor para los músculos de la lengua. La mayoría de los músculos de la lengua están inervados por el hipogloso mayor. Bueno, ahora de estos pares tendremos que elegir nosotros cuáles vamos a estudiar, que les interesa a los odontólogos y cuáles no los vamos a ver, porque interesa más al campo de la medicina. El primer par me interesará mucho en la odontología, consultorio, no, tiene que ver más con la otorrinolaringología en medicina. El otro, no, tampoco, es para los oftalmólogos, sobre todo. El motor ocular común, no, igual oftalmología. El pater, tampoco. Oftalmología. El trigémino, Sí. este sí, y este es al que más atención le vamos a dar en el estudio. Ustedes tienen que ser magísteres en la anatomía del trigémino, a ese nivel. Ya no solo decir un buen estudiante que conoce, no, nivel de magíster, de primer, porque de eso van a vivir en realidad. El sexto, motor ocular externo, tampoco para el campo oftalmológico. El séptimo, el facial, sí, porque tiene que ver con todo el área de la cara. Octavo par, auditivo, vestíbulo coclear, no, porque es más para el otorrinolaringólogo. Noveno, glosofaringeo, sí, a la lengua faringea. Barbo, pues sí, porque puede ser. Espinal, también porque está en el cuello. Hipogloso, sí, porque está en la lengua, todos estos estructuras tienen que ver con el área de la boca, todo. De tal modo que a partir de ahora vamos a ir estudiando uno de los planes craneales. Lo único que vamos a invertir un poquito el orden, vamos a empezar con el facial, después veremos el trigémino y después vamos a ver estos que son los últimos pares craneales, el noveno, el décimo, el décimo y el 12º par craneal, sobre todo cuando veamos estructuras del cuello, porque todos estos al final van a pasar por el cuello. Muy bien, esto solamente como un anticipo y la próxima clase vamos a ver con más detalle la anatomía del nervio facial.